Información es poder es un lema revisable. Cuando la información circula de manera sobreabundante y se encuentra al alcance de un clic, cuando se nos asalta a cada momento con mensajes que nos encajan como un guante, cuando todo es objeto de filtraciones, entonces la palanca del poder se ejerce desde el ruido que genera confusión y disenso. Se convierte en un caldo espeso donde los relatos se disputan una atención limitada y la verdad no es un horizonte estable para confrontarlos, sino un valor que cotiza en un mercado. Se privatiza, viraliza y monetiza sin relación con los hechos. ¿Cómo reivindicar una ciudadanía entusiásticamente activa en redes, pero impedir que resulte desinformada y que contribuya a su vez a desinformar? ¿Cómo evitar que compartir, ese verbo que desprende tan buenas vibraciones, tan eufórico y fraternal, pueda convertirse en herramienta del error o de la mentira virales? ¿Cómo defender en definitiva la democracia representativa, la del voto informado, cuando otra democracia instantánea, sin programas, sin censo ni responsabilidades, la de la aclamación que provocan un meme tendencioso, un vídeo manipulado, una fake news o una conspiranoia, socavan los cimientos de la primera? Bien, estos párrafos que acabo de leer corresponden al libro Desinformación y Poder, Alquimias de la Persuasión. Yo soy Raúl Rodríguez Ferrandiz, el autor. Soy catedrático de Semiótica de la Comunicación de Masas en la Universidad de Alicante y el libro ha sido publicado por Aldea Global, una colección coeditada por las universidades de Valencia, Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona y Jaume I de Castellón. Hola Raúl, bienvenido Hola. a la Plaza de la Ciencia de las Universidades, a la Feria del Libro de Madrid. Bueno, es un placer volver a verte para volver a hablar de este libro que no pierde actualidad. Del que tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir profundizando. Bueno, cuéntanos, ¿qué laguna de tu área de estudio cubre este libro? Bueno, la verdad es que de desinformación habla todo el mundo últimamente, parece que es una palabra de moda. Yo no creo que esté de moda y que vaya a pasar de moda, sino que me parece que va venido para quedarse, ¿no? Desinformación la verdad es que ha habido siempre, pero me parece que conviene desde la academia reflexionar sobre la desinformación porque ha adquirido formas y potencialidades que desde luego no tenía antes. Entonces en el libro lo que pretendo es precisamente advertir y poner en valor y precaver a la gente sobre el alcance que tiene la desinformación en estos momentos, ¿no? Que además tiene muchas formas y muy distintas. Claro, porque este título juega un poco con eso de la información es poder, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de qué ejemplos pones, qué ejemplos de desinformación actual explicas en el libro. La verdad es que hay para dar y tomar, porque la actualidad nos brinda cada momento ejemplos de desinformación, ¿no? Tenemos desinformación, en el libro hablo de ello, relacionado con Trump, que es una de las fuentes de desinformación más poderosas que existen en el momento actual, pero también hablo de casos más cercanos en España. La coda final del libro me dio para poder abordar fenómenos de desinformación relacionados con España, como fueron la Dana, por ejemplo. También la segunda elección de Trump, que no podía abordarle los capítulos iniciales, pero que me dio ocasión de tratarlo en la coda final. Y bueno, se hablan de casos de desinformación relacionados con temas tan candentes como puede ser la inmigración, como puede ser el feminismo, los discursos de género, el discurso LGTBI, etcétera. Hay muchos casos en los que la desinformación intenta polarizar una polémica social que es muy buena como polémica, pero que como polarización puede ser muy disolvente, ¿no? Claro, porque ¿en qué lugar queda la democracia si el principal dirigente del planeta, que es Trump, hace uso de estas herramientas para llegar al poder? ¿Dónde queda la democracia? Claro, para un demócrata, la segunda elección, sobre todo de Trump, porque la primera no sabíamos lo que iba a pasar, pero la segunda, para un demócrata que vive a 5.000 kilómetros al otro lado del charco, es como muy deprimente, ¿no? Porque uno se plantea cómo es posible que haya podido ser, que haya sido elegido una segunda vez, ¿no? Yo creo que es una muy mala noticia para la información, es una muy mala noticia para la democracia, porque Trump, al fin y al cabo, uno de los discursos que dio electorales, dijo abiertamente que le votaran, que ya no tendrían que votar más. Si eso no es una invitación a una especie de final de la democracia, como hay algunos libros que ya lo pronostican. Por otro lado, entre una elección y otra, Trump fue el único presidente de la historia de Estados Unidos que se negó a aceptar un resultado electoral y promovió lo que no puede ser llamado de otra manera que un golpe de Estado en su propio país, con el asalto al Capitolio el 6 de enero del 21. De manera que es muy mala noticia para los demócratas. Pero claro, la democracia tiene sus reglas y cuando hay un resultado electoral se impone, pues hay que aceptarlo. Sin embargo, ya digo, es muy deprimente, ¿no?
Raúl, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad, de compromiso con la correcta información? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos enfrentar a esto? Por supuesto que la tenemos. De hecho, cuando se habla de las redes sociales, uno de los mantras, además del mantra de la transparencia, es el mantra del compartir, como he leído en el parrafito ese que he leído hace un momento, ¿no? Desde el momento en que nosotros no solo somos lectores, espectadores, oyentes de la información, sino también prescriptores de la información, porque cada vez que compartimos una noticia, aunque sea una noticia falsa, y sobre todo si es una noticia falsa, estamos contribuyendo a polucionar el ecosistema mediático, tenemos una responsabilidad que nunca habíamos tenido antes, ¿no? Entonces, cuando se habla de compartir, hay que tener muy en cuenta que compartir es una gran virtud y una gran responsabilidad, exige de nosotros, ¿no? Entonces, claro, la alfabetización mediática en este sentido es fundamental, porque los que tenemos ya una cierta edad nunca nos han alfabetizado mediáticamente. Lo lamentable quizá desde el punto de vista educativo es que las nuevas generaciones que se crían con un móvil prácticamente en lugar del chupete y que son nativos digitales en sentido pleno, no como nosotros que somos inmigrantes digitales, no tengan esa formación en medios audiovisuales, en medios tecnológicos, en digitalización, en fin, me parece que no haya planes de estudio ni en primaria ni en secundaria orientados a una asignatura que además tenía que ser transversal en alfabetización mediática es un drama en términos de planificación educativa, ¿no? Raúl, entonces, este libro, ¿a quién va orientado? ¿Quién puede leer este libro? Entiendo que el público general, que todos podemos acercarnos a este libro. Yo diría que sí. Yo precisamente he intentado alejarme del discurso académico lleno de notas a pie de página y de referencias bibliográficas para eruditos o para expertos o para especialistas en el tema. He intentado hacer un ensayo, un estilo ensayístico y además divulgativo. No hay requisitos de entrada al libro, lo que tiene que haber es curiosidad por saber qué es lo que está pasando, porque al fin y al cabo receptores de desinformación somos todos. La cuestión es evitar que seamos también emisores, ¿no? Que contribuyamos a esa polución de la que hablaba antes, ¿no? Raúl, esta investigación que tanto trabajo te ha llevado, me imagino que era obligado que estuviera en formato libro, ¿no? Yo creo que sí. A mí el formato libro, vamos, yo sería incapaz de renunciar a él. Yo llevo ya varios libros, varias monografías a las espaldas y no entiendo la labor intelectual en la academia que no concluya en un libro. Es decir, digamos, yo podré publicar artículos, podré publicar o asistir a conferencias y dar charlas en congresos, pero si eso no acaba en un libro, es como si no acabaran en ningún sitio perdurable, ¿no? Es como si los papers están muy bien y la verdad que contribuyen a la carrera académica de uno, pero si no acaban en un libro es como si la barca no llegara a puerto, ¿no? Y para mí el libro es la culminación perfecta. Aquí estamos rodeados de libros en la Plaza de la Ciencia y las Universidades. ¿Qué consejos le darías a aquellos que nos ven ahora mismo para hacer un uso legal, responsable, ético de estos contenidos culturales? La propiedad intelectual es algo que hay que respetar y en una cultura de la digitalización, como hablábamos antes, que tiene como lema la transparencia, pero también el compartir, como decía antes, compartir hasta morir tiene unos límites, porque compartir vulnerando los derechos de autor, claro, y vais a decir, es que yo soy autor, claro que me interesa que mis derechos sean protegidos, pero es que interesa a todo el mundo, a los músicos, a los artistas plásticos, a los escritores, desde luego, a los pintores, etcétera, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual tiene que ser preservada y tiene que haber mecanismos para garantizar la preservación, ¿no? Bueno, y también nos retribuye a nosotros como sociedad vuestras investigaciones, ¿no? Entonces, al final es bidireccional. Raúl, al escribir este libro, te quiero preguntar, porque claro, son temas, bueno, pues como tú dices, ¿no? Hablamos de democracia, de la situación de la democracia, de la desinformación. Personalmente, ¿has salido más optimista o más pesimista de este libro? Pues he de decir que yo siempre he sido un optimista antropológico y de hecho escribí un libro hace muchos años, el primero que escribí, la primera monografía que le tengo mucho cariño, Apocalipsis Show se llamaba, jugando con lo de la película de Coppola, y en esa película me metía mucho con los apocalípticos relacionado con la televisión, ¿no? Y entonces yo pasaba por ser un integrado, ¿no? Porque esa dicotomía de eco entre apocalípticos e integrados, yo parecía que era un integrado. Pues yo no sé si es la edad, o si es Trump, o si es qué es, o la pandemia o qué, pero me estoy volviendo un cenizo, mucho cuidado.
Pero bueno, no, yo creo que hay que dar un mensaje positivo. Yo creo que la democracia está en un estado bastante, yo no diría catatónico, pero bastante delicado. Y como no rememos todos, no sé si para evitar la polarización, nos rememos hacia el centro, porque claro, la polarización es irnos cada uno por un lado y que no haya posibilidad en absoluto de diálogo, ¿no? Y al fin y al cabo la política se basa en consenso, se basa en pactos, ¿no? Entonces, cuando hay dos polos tan enfrentados, la verdad es que es imposible hacer pactos. Así que yo abogaría porque bogáramos todos hacia el centro, ¿no? Pero bueno, hacia el centro, digamos, para poder entendernos, ¿no? Para porque poder dialogar. La polarización es absolutamente paralizante e incapacitante, ¿no? Bueno, Raúl, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Solo me queda preguntarte, antes de que inicies la firma, ¿qué se siente al ser un autor científico, un investigador, y estar aquí en la Feria del Libro de Madrid, en este espacio dedicado a las universidades, en la Plaza de la Ciencia de las Universidades? Bueno, pues yo tengo que decir que estoy agradecidísimo a la UNE, estoy agradecidísimo a la staff de la UNE, que me ha tratado siempre muy bien cuando he venido a Madrid. Muy agradecido a la Universidad de Valencia, que es la editora, coeditora de Aldea Global, pero editora en primera persona, digamos, del libro este. Así que estoy encantado de estar aquí en una plaza que se llama de la ciencia y de las universidades. Pues no podía estar en mejor lugar. Estoy encantadísimo y muy honrado. Nosotras sí que estamos encantadas de volver a verte, Raúl. Bueno, para aquellos que nos estén viendo, decir que tenemos un podcast mucho más extenso, indagando en el libro, en nuestro podcast Libros para Comprender. O sea que quien se haya quedado con buen sabor de boca y quiere saber más, ahí también lo puede encontrar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y mucha suerte con la firma. Gracias a ti. Gracias.